Muy bien. Muy bien. A ver, Alejandra, en lo Hola, que, profe. ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. Mientras se unen sus compañeros, platíqueme cómo va con su trabajo, por favor. Ah, la verdad es que no lo he avanzado, profe. La semana pasada yo me dediqué a hacer las imágenes para lo de la Semana Cultural que presentaron mis compañeros Sí. y ya acabé los cursos de lengua de señas Ah, la muy semana bien. pasada también. Ajá. Entonces ya en esta semana ahora sí ya empiezo a entregar los avances. Este, Sí, sí pero lo sí haría con... tiene material para trabajar. O sea, lo que me preocupa es eso, que tenga material para trabajar. No, sí, material para trabajar sí tengo. Ajá. Lo voy a hacer con las mismas tesis que ya había citado del cuadro que le mostré. Sí. Y ya las tengo leídas, pues nada más es Ujú. estructurar cada uno de los marcos por Sí. separado. Ajá. Pero sí, ya tengo la información. Ok. Y tiene información, o sea, proveniente de los instrumentos que aplicó para, para trabajar, para sistematizarla y pues incluirla en su ensayo. Los, los instrumentos todavía no los hago. Voy a hacer un cuestionario sencillo, enfocado a conocimiento básico de... Mientras pensaba en qué hacer con él, se le ocurrió una idea. No, para eso no me voy. Te voy a hacer un instrumento sencillo preguntando en primera instancia como conocimientos previos que pudieran tener sobre qué es la lengua de señas, qué es la comunidad sorda, qué diferencia hay entre lengua de señas y un alfabeto dactilológico, si son niveles similares del sistema Braille o la LCM. Entonces va a ser como ese cuestionario general donde, claro está, las respuestas que yo tengo hipótesis que me van a dar es de que van a ser erróneas, porque la Ajá. mayoría no ha tenido contacto con ello, ¿no? Y Sí. posterior a la presentación de taller de 2 horas, donde voy a hacer estos temas de sensibilización y explicar el alfabeto dactilológico y una parte de vocabulario básico, reaplicaría ese mismo instrumento para ver si hubo un cambio. Ok. Entonces, Eso es lo que pienso hacer. pues, pero entonces sí tiene material para trabajar de ambas eh, naturalezas, pues información entonces bibliográfica y eh, la que procede desde los sujetos de investigación, que es pues la más importante porque ya vamos a entrar en esta etapa de la presentación de los hechos que involucra precisamente a los instrumentos que ustedes hayan aplicado y la sistematización de la información que esos instrumentos arrojen. Entonces, concéntrese en, si quiere, si en su caso, en lo que le falta para que se ponga al corriente y Ujú. mientras trabaja en esto que le hace falta, eh, vaya aplicando los instrumentos para que cuando lo necesite ya tenga eh, material con que trabajar. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Sí, Muchas gracias, muchas Alejandro. gracias. No, gracias a usted, maestro. Es- Y pues le comentaba, yo no pude asistir a la Semana Cultural porque era mi cierre de los cursos de Ajá, lengua de señas, sí, pero sí realicé yo el material y se lo subí a mis compañeros para que pudieran ellos llevarlo. sí, ok. No, muchas gracias. ¿Puedo poner esta liga de Canva?
Sí, 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 y si no, ponga, rescate nada más una de las fotografías, si las tienen digital y puede subir eso. Ah, ok, de Sí, acuerdo. nada más especificando pues que usted colaboró en darles este formato y las envió para impresión. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, con eso sería suficiente. Bien, Gracias. no, gracias a usted. Jóvenes, estamos por entrar en la última etapa en la redacción de su ensayo y precisamente lo que ustedes ya hicieron, ¿sí? La redacción, ¿sí? De su marco teórico, el referencial y también ese planteamiento inicial del problema que ustedes hicieron, lo tenemos que aterrizar en el siguiente paso, que es la presentación de los hechos, ¿sí? Partiendo del problema de investigación, el tema central de su investigación. Hay que dar cuenta de cómo es que se manifiesta en nuestra población, cómo se presenta en nuestra población, ¿sí? Y para eso nos vamos a ayudar no solamente de la observación que cada uno de ustedes hizo de la población con la que ha trabajado, sino también de los diversos instrumentos que aplicó a dicha población, ¿sí? Todos esos cuestionarios, encuestas, entrevistas, pruebas estandarizadas, los diarios de observación en donde ustedes registraron sus reflexiones, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en la etapa de sistematización de esa información. ¿Sí? Vamos. ¿Pueden apreciar las diapositivas? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, la presentación de los hechos. Esto es precisamente el tema central de cada una de sus exposiciones, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos, ¿sí? Para recordar de construir, presentar nuestro marco contextual o situacional, ¿sí? Es decir, que lo que ustedes acaban de realizar, de redactar, es la delimitación del ámbito o el ambiente físico dentro del cual se desarrolló su trabajo de investigación. Este apartado sí busca también definir su investigación porque ya no estamos hablando en abstracto, sino que estamos presentando el dónde y con quién se va a trabajar. Por lo tanto, aporta también argumentos únicos y propios de cada uno de ustedes, de sus instituciones, de sus poblaciones, que permiten además puntualizar también el alcance que va a tener su investigación, ¿sí? Y que deberá aplicarse en el trabajo. Esto en congruencia con los objetivos que ustedes se plantearon desde un inicio, desde la redacción del protocolo. Entonces, aquí ya tenemos, sí, nosotros que pensar en si la información que nosotros tenemos gracias a los instrumentos que aplicamos es pertinente, si nos ayuda y nos ayudó a comprender mejor nuestro tema de investigación y por lo tanto a responder nuestra pregunta y si es pertinente también para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nosotros pretendemos. ¿Sí? Entonces hay que rescatar
los instrumentos, analizar esa información, sistematizarla y reflexionar eso. Si nos va a ayudar a responder nuestra pregunta y alcanzar nuestros objetivos, y si es suficiente. ¿Sí? Con esta delimitación que ustedes van haciendo, ¿sí? Significa también enfocar en términos concretos nuestra área de interés, ¿sí? Especificar sus alcances y determinar sus límites. Entonces, tenemos que delimitar, ¿sí? También implica llevar cada uno de sus problemas de investigación de una situación o dificultad muy grande, general o abstracta, ¿sí? De difícil situación, de difícil comprensión, a una realidad concreta fácil de manejar. Esta realidad concreta se refiere precisamente a cada uno de los contextos de las instituciones en las cuales ustedes van a trabajar o trabajaron, y se refiere también a esa realidad concreta, a la realidad educativa que ustedes decidieron estudiar y por lo tanto a una población y muestra específicas. Eso quiere decir que eh, su contexto, tanto institucional como poblacional, están bien delimitados. ¿Sí? Hasta este punto. Esa delimitación se puede dar o realizar en varios sentidos o en dos sentidos. Puede ser, ¿sí? Que ustedes opten por una investigación de orden teórico, es decir, que se refiera al ámbito o al contexto, ¿sí? Que está dado por las áreas específicas del conocimiento en las cuales se realiza una investigación de orden solamente teórico, que ustedes se preocupen por abordar en qué consiste, ¿sí? Y cómo es que se puede, digamos, a mejorar, cómo ha evolucionado una teoría, un modelo pedagógico o un concepto en relación a la educación, ¿sí? Pero en realidad las tesis que ustedes han planteado, todas implican trabajo de campo, que es la segunda opción. Todas son investigaciones, sí, experimentales. Entonces, ustedes lo que hicieron fue describir precisamente ese espacio físico en el cual se desarrolla su investigación. Yo les había comentado que ese espacio físico había que delimitarlo eh, tanto de manera espacial como temporal, es decir, en lo espacial había que hacer una descripción general de las características de ese contexto institucional en donde se desarrolla el estudio, ¿sí? Y como tal, tendrían ustedes que dar cuenta de la ubicación, es decir, en qué municipio se encuentra, del domicilio también, así como de las características físicas, con cuántos edificios cuenta, si tiene áreas verdes, si tiene canchas deportivas, si tiene patio cívico, además de los servicios agua, drenaje, internet, etcétera, etcétera, ¿sí? El personal que labora en dicho plantel, los docentes en tal, los directivos, personal de apoyo, por ejemplo, y el nivel educativo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel? Bachillerato, secundaria, licenciaturas, porque ustedes están trabajando algunas licenciaturas o maestrías, por ejemplo, si es el caso, ¿sí? Si es una escuela multinivel, etcétera. O si es primaria, ¿sí? Especificar muy bien. Además, hablar de la población total de los alumnos y su distribución en grados y grupos. Esto sí es posible, ¿sí? Si tienen la información, si no, no hay problema. Recuerden que después de esto, sí, de lo general, viene lo particular y es cuando ustedes hablan y describen a su población, ¿sí? Y por lo tanto a su muestra, ¿sí? A esa muestra con la que van a trabajar esos niños, jóvenes o maestros a quienes ustedes
aplicaron los diversos instrumentos de investigación para recabar información y que además de eso han estado observando para tratar de entender su conducta, ¿sí? Y generar explicaciones, ¿sí? Además de las propuestas. Y con esto tenemos nosotros que lo que ustedes tienen que hacer en realidad es crear un escenario, ¿sí? Es decir, implica la descripción de las características físicas, condiciones y situaciones de su contexto y en este caso, ¿sí? Como aparece en su lado derecho, especificar, recordar, tener en cuenta siempre si el protagonista de su investigación es el personal docente y alguna situación, ¿sí? O aspectos relacionados con su práctica profesional, o si por el contrario, como aparece en la izquierda, es una, una tesis centrada en aspectos relacionados con los niños, con los alumnos, ¿sí? Eh, o si su trabajo de investigación implica a diversos tipos de población, ¿sí? De la comunidad educativa, alumnos, docentes, padres de familia, etcétera, ¿sí? Con lo cual, el trabajo descriptivo este sería mucho más amplio, ¿sí? Bien, entonces, hay que retomar algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, recordar que en el protocolo de la investigación ustedes diseñaron previamente el plan de análisis para la presentación de los resultados, es decir, no solamente debieron de diseñar de qué forma iban a adquirir información, o sea, a través de entrevistas, encuestas, formularios, sino cómo es que ustedes los iban a analizar, ¿sí? Y a sistematizar, ¿sí? Es decir, que si ustedes recuerdan, yo les pedí que en sus documentos anexaran lo que venía siendo un cronograma de trabajo y entonces se supone que ustedes en este momento deben de estar trabajando con base en ese cronograma. Y ahorita en la fase en la cual nos encontramos es precisamente la sistematización de la información, porque ya pasó la etapa de la recabar información. Entonces vamos ya con la sistematización. ¿Sí? Así, eh, tenemos que el informe final, que es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Se presentan los datos obtenidos en el desarrollo de la investigación, solamente los datos, ¿sí? De acuerdo a ese plan de análisis, teniendo presente en todo momento tanto la pregunta de investigación como los objetivos planteados para que eh, la información recabada sea trabajada para responder a su pregunta y ayudarles también a alcanzar sus objetivos planteados, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto a la hora de sistematizar la información, ¿sí? Retomen su pregunta y sus objetivos para que puedan cotejar la información con la pregunta y esos objetivos, por favor. Bien. Además, hay que recordar que toda esta información, ¿sí? Que ustedes tienen debe de presentarse en orden, ¿sí? Los datos deben de tener un orden lógico, ¿sí? Eh, si ustedes lo creen necesario, si son muchos datos y de orden cuantificable, bueno, los pueden mostrar en tablas, ¿sí? Yo les sugiero que solamente sea una tabla porque a final de cuentas, cuando ustedes entreguen su trabajo final, dentro del texto que ustedes, dentro de su ensayo, si ese trabajo que ustedes están generando,
no les van a permitir incluir todas las tablas que ustedes tengan. Solamente van a poder incluir una sola tabla, ¿sí? Así es de que les recomiendo que elijan bien para que sea la tabla más completa, ¿sí? La que refleje o contenga mayor información y que sea información de relevancia, ¿sí? Y mostrar también el análisis estadístico de esa información, ¿sí? Recuerden, no es válido que ustedes incluyan una tabla, ¿sí? Que muestra la información, ¿sí? En gráficas y la dejen así nada más, ¿sí? Después de la tabla tiene que venir su reflexión, su análisis de la información para que la presenten al lector, ¿sí? No incluyan una tabla sin su debido análisis. Bien, entonces, siguiendo con estos datos, los cuantitativos, ¿sí? Como les comenté, pueden usar tablas o cuadros cuando sea necesario y cuando necesiten presentar abundante información numérica y sobre todo recordar que solamente les van a permitir la inclusión de una sola gráfica. Estos datos estadísticos, sí, que acompañan las pruebas de significancia, sí, estadística, deben expresarse con interpretaciones y reflexiones claras. Entonces, eh, recuerden, por favor, siempre después de su tabla, incluir su análisis y descripción, ¿sí? De la información que están presentando. Y no hay que olvidar también exponer las relaciones, ¿sí? Y generalizaciones de que esos resultados indican. Es decir, que hay que establecer, ¿sí? De qué manera se relacionan esos datos, ¿sí? De manera clara para que al lector le quede clara la intención de su tabla y también la información que esa tabla contiene. ¿Sí? Y además señalar pues las excepciones e inconsistencias encontradas, ¿sí? Gracias a los instrumentos de investigación, ¿sí? A todo eso que ustedes ya aplicaron a su población. Y además de eso, pueden mencionar también algunos aspectos de su investigación que no quedaron resueltos por diversas razones, ¿sí? Porque no se contó con el tiempo suficiente o porque la población se resistió a cooperar, etcétera. Sí, pueden ser diversos los factores eh, por los cuales los objetivos se cumplan de manera parcial y entonces esos objetivos que no se alcanzan son los aspectos no resueltos de una investigación y es válido mencionarlos. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros después del contexto? Bueno, pues nos espera precisamente la presentación de los hechos, sí, es decir, presentar la información de nuestra población con base en los diferentes eh, instrumentos, ¿sí? Que nosotros les aplicamos. Entonces, para presentar esta información bien sistematizada, analizada y realizar la descripción como se debe, van a tener también 2 semanas, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Que ustedes tengan a la mano, ¿sí?
de donde estén, rescaten, ¿sí? Retomen los diversos instrumentos que ustedes aplicaron, ya sea que los tengan en físico, si aplicaron cuestionarios o encuestas impresas, o ya sea que los tengan en digital, si es que aplicaron formularios o algún tipo de prueba estandarizada, etcétera, ¿sí? Entonces hay que reunirlos junto con aquellos diarios que usaron para registrar sus notas y reflexiones cuando observaban a su población. También eso les va a ayudar, ¿sí? Entonces hay que reunirlos todos y sistematizar la información, analizarla, ¿sí? Muy bien, muy detenidamente, y cuando inicien el ejercicio de redacción, hay que empezar por la información, ¿sí? eh, que arrojó el instrumento más importante. Ese instrumento tiene que ser el que arroje información, tal vez no solo en mayor cantidad, sino el que arroja la información más relevante, ¿sí? Que les va a ayudar a ustedes a comprender mejor su problema de investigación y con ello, ¿sí? Les ayude también a, por una parte, responder su pregunta de investigación y, por otra, a alcanzar los objetivos que se plantearon desde un principio, ¿sí? Entonces, necesitan o van a necesitar tener a la mano constantemente esa información para realizar este apartado de la presentación de los hechos, ¿sí? ¿Tienen algún comentario, alguna duda sobre esto? Yo sí, Bueno, porque yo realicé dos instrumentos de evaluación. Form, uno fue dirigido a padres de familia y otro fue a docentes de la misma zona. Puedo poner un esquema, un gráfico representando cada una de las opiniones, lo más simbólico de lo que yo obtuve en la presentación. Puedo tomar una de cada una. recuerde que dice incluir como gráficas que, Ajá, que representen. Recuerde que en el trabajo final solamente va a poder incluir una sola gráfica, no una sola. más, una sola, no le van a permitir más, ¿sí? Mm, ok, Entonces, bueno, tiene que decidir cuál es la más importante para usted y entonces, en su caso, que ha trabajado con padres de familia y que aplicó instrumentos también a docentes, la presentación de los hechos, de la información, su descripción y análisis tendría que realizarse en dos momentos, ¿sí? Primero, aquello relacionado con los padres de familia y después lo relacionado con los docentes. Usted decida cuál va a incluir primero, ¿sí? ¿Cuál es más importante y cuál tiene más peso dentro de su trabajo de investigación? ok, ¿Sí? muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Bien, entonces, hagan el favor, ¿sí? De rescatar esa información, la analizan y pueden empezar con la redacción de la presentación de los hechos. Organícenlos de acuerdo a su población. Si trabajaron con diferentes poblaciones,
alumnos, maestros, docentes. Entonces, hay que organizar la presentación de los hechos por población, ¿sí? Presentar la información de cada una y cómo es que ellos manifiestan el problema principal que ustedes plantearon desde la introducción, ¿sí? Hay que retomar toda esa información, ¿sí? Y ahora sí, aplicarla a su población, ¿sí? Ok. Ah, bueno. ¿Tienen alguna duda? Ahorita no, maestro. No. Ok, bueno, vamos. Si no tienen dudas, vayan trabajando esta parte y las dudas que surjan las trabajamos en la sesión presencial la semana que viene. Y si ustedes gustan, vamos a dejar esta sesión entonces hasta aquí para que tengan pues más tiempo para que le dediquen a su avance, ¿sí? Porque necesitamos avanzar. Esto sí es muy importante porque después de la presentación de los hechos, después de todo este análisis de la información, solamente nos va a quedar la presentación de su borrador y la redacción de las conclusiones y acabamos. Así es de que traten de que les quede lo mejor posible, ¿sí? Bien. Y entonces, si no tienen más comentarios, damos por terminada esta sesión y espero que disfruten sus vacaciones, ya son de vacaciones, y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el sábado que viene en clase presencial. ¿Está bien? Muy bien. Excelente, maestro. Muchas gracias. Solamente les voy a tomar asistencia. Creo que no les tomé. Alejandra, Presente. Miguel Ángel, Presente. Leonor, Presente. ok, Alejandra Flores, Presente. Marisela, Presente. Denise, Presente. José María, Jennifer, ¿dónde está Jennifer? Presente, profe. Cecilia, Juana, Zulema Presente. y José Miguel. Bien, bueno, entonces, jóvenes, que estén muy bien y los veo la semana que viene en presencial. ¿Sale?